Ok. Bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8, sí, capítulo 8 de la carta a los Romanos. En Romanos, el capítulo número 8, ¿sí? Y vamos a leer a partir del versículo 11. Estudiamos el versículo 11 la semana pasada, pero en esta noche lo leemos más que nada para ubicarnos y también introducirnos en lo que es el estudio de este capítulo en Romanos. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿sí? Recuerde que Jesús fue crucificado, falleció, fue sepultado, pero al tercer día, con el poder del Espíritu, se levantó de los muertos. Entonces dice, si ese Espíritu que levantó a Jesús mora en vosotros, o sea, mora en nosotros, ¿cómo es que mora el Espíritu de Dios en uno? Cuando uno reconoce que es pecador, le pide perdón a Dios de sus pecados, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. O sea, uno entiende también por ese mismo espíritu la necesidad de hacer las paces con Dios. Entonces, lo hace en Jesús. Es allí cuando ese es el Espíritu de Dios viene también a morar en nosotros. Entonces, si ese mismo espíritu que levantó a Jesús mora en nosotros, eso es lo que está diciendo acá, vuelvo a repetir el versículo, si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús de los muertos, sí, repito, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Sí? O sea, nuestros cuerpos, cuando fallecen, ¿sí? Si es que fallecemos con el Espíritu de Dios en nosotros, entonces dice, ese Espíritu, por más que nuestros cuerpos se pulverizan, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando fallece uno, ¿verdad? Se hace polvo, ¿no? Entonces, a pesar de todo ello, dice, ese espíritu nos vivificará. O sea, ¿no? Cuando venga Jesús, ese espíritu, no, y venga Jesús y a las nubes primero toque su trompeta y todo eso. Entonces, ese espíritu va a levantar a aquellos que murieron con ese espíritu dentro de sí, ¿no? O sea, vivificará. ¿Sí? Así que usted y yo, no importa por dónde nos voten, no importa por dónde nos entierren, no importa lo que hagan con nosotros, nos vamos a levantar si es que obviamente tenemos a Jesús, ¿no? O el espíritu de Jesús en nuestros corazones, sí o sí. Sí, o sea, ese espíritu nos va a levantar. Usted quizás hasta quiere, no, pero ya no quiero, no quiero que me levanten, ¿no? No que usted tenga voz y voto en ello, pero ya hasta suponiendo que digo, no, no, ya no quiero. No, si el espíritu está ahí, usted se va a levantar así no quiera. ¿Sí? Que repito, no habría razón porque uno no querría, ¿no? Para levantarse con Jesús, pero aún simplemente poniendo esto como ejemplo, o sea, si uno no quiere, uno se va a levantar, ¿sí? Y es que ese Jesús puede hacer eso, ¿no? El Espíritu de Dios puede hacer eso. Y sabemos que, el Espíritu, que cuando Jesús llegue a las nubes, dice la Biblia, que todos aquellos que murieron con Cristo van a ser levantados, ¿sí? En primera instancia, y ellos van a unirse con Jesús en la nube. Y aquellos creyentes que estén en vida cuando venga Jesús, o sea, aquellas personas que están todavía con vida, vida física, obviamente, cuando llegue Jesús, esas personas van a ser arrebatadas. ¿Sí? Van a ser arrebatadas. Nadie los puede detener, ¿sí? Quizás usted puede estar andando con, qué sé yo, con alguien junto a usted
y ese alguien va, quizás lo quiera coger. No, 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 no se puede, ¿sí? Porque es Jesús o el Espíritu del Señor quien lo lleva a uno hacia las nubes. Así que eso es lo que logró Jesús en nosotros. ¿Sí? O sea, esa seguridad es la que Jesús logra en nosotros. Hermanos, eso debería a nosotros darnos esa paz, esa tranquilidad de saber que ciertamente nuestra salvación o nuestra eternidad, nadie la puede poner en tela de juicio. Y por último, si alguien la quiere poner en tela de juicio, ¿qué importa? Sí, usted sabe lo que Jesús le está ofreciendo acá. Sí, sabemos lo que Jesús lo está ofreciendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a lo que Jesús hizo o hace por nosotros respecto a la salvación. ¿Sí? Por eso es que en el capítulo 8, en el versículo 1, se dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo o Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no hay condenación. En Jesús no hay condenación. ¿Sí? Eh, Aún usted puede decir, no, ya me cansé ya de Jesús, ya no quiero nada. Si es que en verdad usted hizo las paces con él, o sea, no hay condenación. ¿Eh? No, no lo hay. Así que eso es a lo que estamos llegando nuevamente en el versículo número 11. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Jimena, si tienes preguntas, yo sé que tú por lo general no tienes preguntas, pero si en algún momento se te ocurre alguna, sí, con confianza. Sí. Habíamos llegado hasta el versículo 8. Ok, simplemente para que la hermana tenga sus apuntes completos, vamos a hacer el versículo 9. Entonces, no, no, está bien, ¿no? No, sí, sí, creo que sí, tienes razón. Sí, lo leímos nomás, creo, por eso es que me confundo. Y bueno, en el versículo, ciertamente en el versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa parte sí la habíamos visto, de que si uno no tiene el Espíritu de Dios en su ser, no puede agradar a Dios. ¿Sí? O sea, puede ser religioso, ¿no? Puede ser una persona, por último, que se porte mejor que el resto de gente, ¿no? Lo que nosotros llamamos una persona buena, ¿no? Pero no llega, pues. O sea, no puede, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ya no, y acá lo dice en realidad, no puede, o sea, no tiene la capacidad, ¿sí? De agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. O sea, si es que Dios nos mira a nosotros y no ve a Jesús en nosotros, olvídese, por más buena gente que usted piense ser, ¿sí? Qué tristeza, en verdad, cuando muchas personas, también muy educadas o personas sobresalientes en alguna materia, no hablan como que con orgullo, ¿no? Que no creen en Dios, ¿no? Y la verdad que da mucha pena, porque o sea, se les ve con tanta, con tanta seguridad, con tanta capacidad, ¿verdad? Pero no saben a lo que se exponen, ¿no? O sea, ni idea tienen de qué es lo que va a pasar con ellos, o no quieren aceptar, ¿sí? A pesar de que Dios convence, porque la única forma en que nosotros podemos darnos cuenta de nuestro pecado es solo si Dios nos convence, y Dios convence a todos. O sea, el Espíritu de Dios convence a todos, ¿sí? Pero ya es un asunto de si creemos o no creemos. Gracias a Dios hemos llegado a creer, pero decía que qué triste, y algunos piensan que no, yo no necesito de Dios. Claro que necesito, claro que necesito. Lamentablemente, quizás muchos de ellos se darán cuenta de eso cuando ya sea muy tarde, ¿no? Ya cuando ya no puedan tomar decisiones, ¿no? Sino cuando, la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Que el rico se dio cuenta dónde estaba. El rico estaba en el lugar de tormento, ¿sí? Y dijo, después de hablar con Abraham, dijo, bueno, yo ya entiendo que yo no voy a salir de acá. Que yo lo estoy hablando con tranquilidad, pero el hombre seguro que estaba, ay, qué sé yo,
Y dijo, bueno, pero mándalo a él para que hable a mis hermanos, ¿no? Para que no vengan a este lugar, ¿no? Y Abraham le dijo, no, no, ellos tienen la palabra de Dios, ¿sí? Como tú también la tuviste. Y él dijo, no, pero si va un muerto segurito, imagínese usted, ¿no? Ver a un muerto, ¿sí? Sabe que muerto y de pronto le tocan la puerta. ¿Quién es? El muerto. No, uno diría que sí, no, sí, pues porque obviamente nos asustaríamos, ¿no? Imagínese, no, no voy a poner a usted como ejemplo, me voy a poner a mí como ejemplo. Imagínese que, ¡pum! Yo fallezco, sí, usted sabe que fallezco, que ustedes quizás asistió ¿no? al entierro y mejor que vayan al entierro porque ¿no? Y de pronto ya se regresa a su casa y yo estoy, ¿no? Tocando la puerta y usted abre, pastor, obviamente usted, ¿qué hice de malo? Quizás el pastor viene a reclamarme acá. No, no, entonces, usted obviamente se asombraría y en ese momento estaría dispuesto a escuchar lo que yo diga por último, ¿no? Pero eso no significa que va a creer, ¿no? Porque una vez que nosotros nos acostumbramos nos acostumbraríamos a estar con el muerto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar como uno más, ¿no? Porque así somos nosotros. El impacto, sí, ¿no? El impacto primario, ¿no? O primero, pero después, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, pues, mm, hasta pena tendrían de mí, porque está muerto, qué pena. Pues sí, somos, ¿no? Pobrecitos, están muertitos, ¿no? En fin, entonces, el rico dijo, ¿no? Que vaya y Abraham le insistió, no, así vean un muerto, ellos no van a creer. Si no creen a la palabra, así vean un muerto llevándole el mensaje, no van a creer, ¿sí? No lo van a y es que es un tema de fe, no es un tema de susto, ¿sí? Es un tema de fe, la salvación. Entonces, no se puede agradar a Dios, ¿verdad? Y en el versículo 9 dice, más vosotros, y recuerden, el apóstol está escribiendo a estos hermanos en Roma que tienen el Espíritu de Dios en su ser. ¿Sí? Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne. Recuerde que hemos hablado solamente en lo moral, solamente hay dos tipos de personas, los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Los que viven según la carne no son creyentes, ¿sí? Los que viven según el Espíritu es los que tienen al Espíritu, o sea, a eso se refiere, tienen al Espíritu en ellos. El Espíritu de Dios han hecho las paces con Dios a través de Jesús. Entonces, dice, ustedes los creyentes no vivís según la carne, ¿sí? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? O sea, no se trata de religión, porque muchas personas no piensan, no, que ustedes los religiosos, ustedes nomás piensan que tienen que son salvos. No, no se trata de religión, de lo que se trata es de si alguien tiene a Jesús. Si uno tiene a Jesús, somos de él. ¿Sí? Y vamos a estar con él, obviamente. Dice en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ¿sí? A causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, no que nuestro cuerpo no va a morir, nuestro cuerpo sí va a morir, ¿sí? Pero nuestro espíritu va a vivir y va a vivir por la eternidad. O sea, no se piense que cuando uno ya se convierte al Señor ya no va físicamente hablando a morir, no, sí va a morir, pero espiritualmente hablando no va, porque es para siempre, ¿sí? Es para siempre. Y ahora sí, ya cubrimos todo, ¿verdad, hermana Giovanna? Ahora sí llegamos al versículo 11 y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará.
también vuestros cuerpos mortales, pues esta carne, ¿sí? Por su espíritu que mora en vosotros. Y mire usted la conclusión también que en alguna forma el apóstol menciona acá en el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿por qué razón es que somos deudores? Bueno, se podría decir que es en razón a que Jesús pagó el precio por nuestro rescate. Sin embargo, eso fue por gracia. O sea, lo que es por gracia es gratuito, no es, no que se requiere pagar, porque nosotros no podíamos pagar una deuda tan alta como la que Jesús pagó, no podríamos. O sea, imagínense, Jesús muere y, ¿no? Listo. Y después nos acercamos y, Señor, perdóname, muy bien, pero me debes, ¿ah? O sea, ¿cuánto, cuánto tendríamos que pagar para nosotros poder, ¿sí? Acabar con esa deuda? Es imposible, ¿no? Pero lo que sí se menciona acá y lo que también nosotros deberíamos entender es que debemos tener un corazón tan agradecido a Dios que debemos nosotros vernos como que si le debiésemos a Él, ¿sí? O entregarnos a Él como que si le debiésemos a Él, ¿sí? Eh, pero muchas veces nosotros, bueno, por lo general, nosotros somos de malutilizar las bendiciones de Dios, si se ha dado usted cuenta de ello. Muchas veces utilizamos las bendiciones que Dios nos da hasta para alejarnos de Dios, ¿verdad? Eh, y en este caso también muchas veces nosotros pensaríamos, ok, si ya soy salvo, ya no tengo ninguna condenación y nunca voy a poder así perder mi salvación, entonces hago lo que quiero. ¿Sí? Total, no puedo perder mi salvación. ¿Quién podría quitarle la salvación si usted pensaría de esa forma, siendo creyente? ¿Habría alguien que podría decir, ok, se te quita la salvación? ¿Perdón? Ni siquiera Dios, ¿eh? Ni siquiera Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios así lo ha dicho. ¿Sí? Ni siquiera, nuevamente en el versículo 1 que se nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ni siquiera Dios podría revertir ello, porque Dios primero es un Dios ah, fiel, ¿no? Un Dios de palabra, ¿sí? Y un Dios que nunca se equivoca. Entonces es en Jesús. Por lo tanto, dice, así que hermanos, es cierto, somos deudores, ¿sí? Entendamos eso, que Jesús pagó un altísimo precio por nosotros, como para nosotros pensar, entonces ya no necesito a Jesús. No, no, sino más bien dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para estar viviendo conforme a la carne. ¿Significa esto perfección? No, no significa perfección. Ya Pablo ha dicho, ¿no? Y lo habíamos estudiado, ¿no? Que yo tengo este problema, ¿no? Que con la mente quiero obedecer a Dios, pero mis miembros como que se rebelan contra ello. Y luego dice, después veo que, o sea, el mal mora en mí. ¿Sí? O sea, nuestra naturaleza pecaminosa no es que se desintegra en ese momento, sino nosotros seguimos con esa naturaleza. Y por lo tanto, estamos haciendo que dos naturalezas convivan en nosotros. ¿Sí? Entonces, si nosotros cedemos, ¿no? Lo que sería a vivir conforme a la carne, que no deberíamos, ¿no? ¿Sí? Eh, obviamente no vamos a perder nuestra salvación,
pero vamos a maltratar esa nuestra relación con Dios. ¿Sí? Así que seamos agradecidos a Dios. En verdad que es increíble cómo es que la Biblia nos enseña ciertamente a ser agradecidos a Dios. Pero ¿se da usted cuenta lo malagradecidos que nosotros somos? Supongo que no se ha dado cuenta. No, en serio, qué malagradecidos nosotros somos, ¿no? Por ejemplo, ¿ha notado usted cuánto nos quejamos de las cosas? Alguien que no sea quejón o quejón. ¿Mm? Ya. Y cuando estamos tranquilos ahí, sí, sí, sí. ¿Mm? Amén, amén, amén. Ujú, ujú. Sí. Y a eso es a lo que también creo que podríamos llegar cuando dice, ¿no? Mm, que son deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, o sea, no vivamos conforme a la carne, pero la carne mora en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no fortalecemos el espíritu en nosotros, ¿sí? La naturaleza de Dios, entonces, ¿qué se va a fortalecer? Nuestra carne, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, vamos nosotros a caer en errores más y más o en pecados más y más. Cuando la idea es crezcamos en el Señor más bien para que en el Señor nosotros podamos dejar lo otro. Pero en este caso, se da usted cuenta, nuestra hermana Juanita está diciendo, sí, pues yo me equivoco y me doy cuenta y le pido perdón a Dios. Eso es lo hermoso del creyente o del espíritu en el creyente que nos hace comprender. Estás mal, no tienes tú que ir a dejar que la carne te esclavice porque yo te liberé de ello. Alguien crece en mí y que ojalá podamos hacer eso. Versículo 13 dice, porque si vivís, ¿no? O sea, asumiendo que viven conforme a la carne, o sea, van a morir. Claro, eso ya eran creyentes, ¿no? Pero asumiendo que usted viviese en una carne, ustedes van a morir, y aquí está hablando sin muerte eterna, ¿no? Más si por el Espíritu, también asumiendo, ¿sí? Y asumimos que sí, el Espíritu está en ustedes, pues si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, van a vivir. ¿Sí? Entonces, una vez más, lo que está diciendo es, o sea, si no tienes al Espíritu, vas a morir sí o sí. Y repito, estoy hablando en forma eterna, porque en forma física todos mueren, ¿verdad? Mueren, mueren los sanos, mueren los enfermos, mueren que los altos, mueren los bajos, los delgaditos, o sea, todos vamos a mueren los santos, como también los pecadores. Todos morimos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque desde Adán es que viene esa condena, ¿no? De que el día que de comieres, ciertamente vas a comenzar a morir, ¿no? Y el cuerpo muere, ¿no? Entonces, eso es lo cierto. Entonces, cuando alguien vive conforme a la carne, se olvídense, y no me refiero, cuando digo vivir conforme a la carne, no me refiero solamente a lo que uno hace, y que obviamente está haciendo lo que la carne guía, pero puede aparentar como algo bueno, ¿sí? Sino simplemente me refiero a lo que uno es. O sea, si uno es eh, solo según la carne, no puede tener relación con, y ya lo hemos visto, no puede agradar a Dios. ¿Sí? Así que se trata de a quién tiene en su corazón. Si usted tiene a Cristo en su corazón, el Señor, usted se va con el Señor. Pero si no tiene a Cristo, no se va con el Señor. Y obviamente
eso debería también reflejarse en la forma como vivimos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran agregar. ¿Alguna pregunta? Renato, ¿levantaste la mano? No, no. ¿A ustedes, hermanos, en casa? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? O sea, la idea no es dejar que la carne nos venza, porque no es nuestro rey. ¿Quién es nuestro rey? Jesús el Espíritu. ¿Sí? Eh, y necesitamos nosotros comprender eso. Y debemos entender en el versículo 12, hermanos, deudores somos. ¿Sí? No a la carne, pero sí a Cristo. Dale, dale, Renato. No tenemos que hacer nada. No. Porque muchas veces se cree que no estamos haciendo nada malo, no tenemos una vida incorrecta, realmente, pero si no te estás alimentando del espíritu, ya estás dejando matar el cuerpo. Como creyente estás hablando, ¿no? Claro, claro. Sí, cierto, como creyente entiéndase, sí, que eh, con el propósito de que la carne en uno o la naturaleza carnal, ¿no? Se haga fuerte, uno no tiene que hacer nada más que descuidarse de su vida espiritual. O sea, usted no tiene que decir que voy a alimentarme, voy a alimentar la carne. ¿Dónde lo alimento la carne? ¿Dónde voy para alimentar? No, no, usted no tiene que hacer. Lo único que tiene que hacer es dejar de alimentar la naturaleza espiritual. Y listo. ¿Sí? Y listo, el otro se fortalece. Y la idea es, no, entendamos cuánto el Señor ha hecho en nosotros, cuánto el Señor ha hecho por nosotros. Ojalá nosotros podamos también crecer en Él. A las finales, la idea es que vamos a estar con Él por siempre. Dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa? O sea, todos los que tienen el Espíritu de Dios, y obviamente el Espíritu de Dios no está en uno por decoración, como adorno, sino el Espíritu está en uno por más de una razón. Número uno, para que nosotros entendamos, somos hijos de Dios. Y número dos, para que nos dejemos guiar por Él para vivir conforme a Jesús. ¿Verdad? De eso es lo que hablamos. Si no hacemos eso, o sea, si no crecemos en ello, la carne normalmente va a guiarnos como que si no fuésemos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién va al cielo? ¿El que hace buenas obras? No necesariamente. El que tiene al Espíritu de Dios. O sea, ¿quién va al cielo? Todos aquellos que son hijos de Dios. ¿Cómo se es hijo de Dios? Y bueno, depende a quién le pregunte. Si le pregunta a un católico, ¿cómo es que uno va al cielo? ¿O cómo es que uno es hijo de Dios? ¿O cuándo es que uno es hijo de Dios? En el bautismo, ¿verdad? Ah, si le pregunta, qué sé yo, a un sabático, ¿cuándo es que uno es hijo? Bueno, cuando, qué sé yo, cumple la ley, ¿no? Pero la Biblia nos dice, ¿cuándo es que uno es hijo de Dios? Cuando uno reconoce que es pecador, pide perdón a Dios de sus pecados y acepta a Jesús como su Salvador, es cuando el Espíritu viene a morar en uno, ¿no? Entonces dice, y sí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En todo caso, las buenas obras, ¿verdad? Y, no, y con buenas obras no me refiero solo a que le haga favores a otros, ¿no? Al que le dé cosas a otros, ¿no? Porque a veces pensamos que eso es simplemente buenas obras es hacer lo que entendemos Dios quiere que hagamos. Porque, a ver, ¿quién de nosotros en verdad es bueno? Con B de pasa, es decir, o sea, ¿quién de nosotros? Ninguno. O sea, en nosotros en sí
en nuestra naturaleza tan humana no mora lo bueno. Por eso es que decidir, ¿sí? Nosotros qué es bueno, no tiene sentido. Más bien solo cuando hagamos las obras de Dios es cuando vamos a comenzar a hacer lo que es bueno, ¿verdad? O sea, como hijos de Dios, cuando hacemos las obras de Dios es cuando hacemos lo bueno, lo correcto. El resto, olvídese, sí, está en tela de juicio, ¿sí? Así que, porque, o sea, todos nosotros en alguna forma, humanamente hablando, pensamos que somos buenos, ¿o no? O sea, que usted se para en una reunión y dice, no, yo soy malo. ¿No? ¿No? Sobre todo cuando otros, yo hago esto, y también queremos nosotros pues, que nos reconozcan, ¿no? O sea, nosotros no nos vamos a parar y decir, oye, no, yo soy malo. No, no lo vamos a hacer. Tampoco tiene usted que hacerlo, ¿no? Necesitamos de Dios para hacerlo bueno. Solo de Dios. El resto, no confíe en ello, ¿no? ¿Alguna pregunta o algo que quiera agregar? Y mire lo que nos dice en el versículo 15, creo que ya estamos terminando. Vamos con el versículo 15, ¿sí? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea, cuando nosotros simplemente vivíamos conforme a la carne no nos preguntó, oye, ¿quieres servirme? La carne simplemente nos poseyó, ¿sí? Y nos esclavizó. Eso es lo que pasa con todo aquel que no tiene al Espíritu en sus vidas. ¿Alguna vez usted ha sentido, no? Y hasta ha visto a personas, ¿no? Que hacen lo que pensamos quiere y usted dice, qué bacán, así ellos hacen lo que quieren, ¿no? No hacen lo que quieren, parece. Hacen lo que la carne les obliga a hacer. O sea, es como que no tienen en realidad voz y voto, ¿sí? Simplemente están esclavizados, ¿verdad? Viven en base a los impulsos, en base a pasiones y todo ello. Y usted y yo hemos sido así. No, usted y yo hemos sido así. Pero aquí dice, no, ustedes no han recibido ese espíritu. O sea, de parte de Dios ustedes no han recibido ese espíritu. Claro, aquellos que tenemos al Señor en nuestros corazones que hemos recibido, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, el pecado nos esclavizaba y nos condenaba. Y el pecado mata, ¿no? El espíritu es lo que, o sea, Dios es lo que trae paz. Entonces, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Entiendan esto. Ningún ser humano es hijo de Dios por naturaleza, ¿sí? La única manera en que podemos ser hijos de Dios es por adopción. Entonces, si es por adopción, ya no es por naturaleza, ¿verdad? Es como, a ver si me permite, Indira y aquí Jimena, ¿no? Ah, es hija natural tuya, no es el que meta la pata aquí sale, no, eres adoptada, ¡ay! ¿No? Mejor cambiamos. No, o sea, como es natural, o sea, no hay necesidad de que ella la adopte, porque es tu hija natural, pues no. O sea, no se adopta lo natural, se adopta lo que no es de uno, ¿correcto? Entonces, si Dios nos adopta, si Dios nos da el espíritu de adopción, estoy hablando en forma general, ¿no? Es porque por naturaleza no somos hijos de Él. Si me estoy dejando entender. Porque de lo contrario, no hay necesidad de adoptar. Y casualmente
tuve una conversación con una señora que congregaba en otra denominación, otra religión, y le pregunto, ¿no? ¿Y usted en su religión qué enseña? O sea, ¿desde cuándo usted es hijo de Dios? Desde que uno nace. Así me dijo, ¿no? ¿Que en serio? Sí, desde que uno nace, ¿no? Hijo de Dios. Dije, pero la Biblia enseña que uno solo es por adopción. No, es desde que... Ok. Pero Dios nos adoptó en Jesús y nos selló con el Espíritu, ¿sí? Eso es lo que hizo Dios. Y mire usted qué hermoso, dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa esto? En verdad es intenso esto de Abba, Padre, ¿sí? Abba también significa Padre, pero en una manera más íntima, ¿no? En una manera más de comunión, ¿no? Más de cercanía. Es como decir, ah, papá, tú eres mi padre, ¿no? Es como decir, Dios, tú ciertamente eres mi padre, ¿no? O Dios, tú eres mi papá, ¿no? O Padre, tú eres mi papá, ¿no? Es tan intenso esto, tan seguro. Por eso es que creo yo con este capítulo usted y yo no deberíamos tener temores respecto a nuestra salvación, si es que honestamente somos salvos. Y bien lo dice el versículo 15, ¿no? No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No hay necesidad. Si usted y yo hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, reconociendo que somos pecadores y pidiendo perdón a Dios, nuestra salvación está segura. Y aquí hay que tener mucho cuidado también, porque ciertamente esto es un tema de fe, ¿sí? No es solamente un tema de razón. No estoy diciendo que no es un tema de razón, porque uno tiene que entenderlo, ¿sí? Pero una vez que lo entiende, actúa sobre ello. Esa es la fe. Crees y actúas sobre ello. Porque uno dice, no, solamente lo he entendido. Y puede ser que solamente lo he entendido. Pero es importante que lo entienda. Pero con ello crea. ¿Sí? Porque algunos salen, no, pero simplemente fue algo mental. Tiene que ser mental. Pero si tú actuaste en base a ello, ya es por fe o fue por fe y eso lo hace correcto, ¿no? Y eso es lo que nos dice el Señor, que en este aspecto lo hicimos, entonces podemos clamar, podemos nosotros gritar, Él es mi papá. ¿Sí? Y ciertamente, eso es lo que debemos comprender. Alguien con alguna pregunta o algo que quiera que es muy íntimo esto, ¿verdad? Que sí, es muy íntimo, muy poderoso, y ojalá nosotros entendamos la envergadura de todo esto. O sea, que Dios es mi Padre, en serio. Dios lo es en Jesús, ¿sí? En Jesús. La conciencia se pierde, o sea, a veces, por ejemplo, te pesa la conciencia. Ese cuando uno nota que está haciendo algo malo o algo malo, cuando uno ya se arrepiente, eso se mezcla con lo que ya aprendemos con el de Dios, o es como que eso es parte de la carne. Ah, a ver, no sé si estoy entendiendo correctamente, pero o sea, la conciencia sigue en uno, ¿no? Si a eso te refieres. Pero sigue en uno. Porque encima seguimos con esa naturaleza carnal. De la conciencia sí. Pero la conciencia, entiéndase, se define en base a cómo lo alimentamos. O cómo lo alimentamos. Si yo digo, ¿no? ¿Qué sé yo? Esto está mal y el otro es humita, ¿no? Ah, algo me suena. ¿No? Si algo está mal y crecemos pensando que ese algo está mal y no necesariamente está mal, entonces nuestra conciencia obviamente va a recibirlo como es, pero ya es el Señor quien nos aclara lo que está bien, lo que está mal, y en base a ello es que debemos ya comenzar nuevamente a alimentar a nuestra conciencia, ¿no? ¿No?
Pero la conciencia sí. Es más, el Espíritu del Señor nos convence también a través de ello, pero siempre y cuando pongamos lo correcto en nosotros, ¿no? Porque nosotros, entiéndase, por naturaleza somos unos sinvergüenzas, ¿eh? O sea, usted y yo podemos llegar como hijos de Dios a creer, no, no, esto no está mal, no es pecado. Y lo vamos a creer y vamos a pensar, o sea, eso es lo que vamos a alimentar nuestra conciencia. El Espíritu nos va a convencer y nosotros no le vamos a hacer caso al Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos endurecido nuestro ser. Y así que sí, esa es la forma. Así que arroja tu conciencia antigua, Jimena, y deja que entre una nueva conciencia. No, no, no es así, es la misma cosa. Pero necesitamos alimentarla apropiadamente, ¿no? ¿No? Porque usted y yo vamos a creer a la final de lo que usted y yo queremos creer. ¿Sí? No necesariamente lo que Dios quiere que queremos. ¿Sí? Porque así somos nosotros, de súper buenos. ¿Sí? Cuando la idea es, creamos lo que Dios quiere nosotros, lleguemos a creer. ¿Sí? Muy bien, algo más, algo más. Ahí nos detenemos entonces. ¿Alguna petición, hermanos, hermanas, de parte de ustedes en casa? Aquí también alguien con alguna petición, ¿sí, hermano? Amén. Meditación. Ya